77度のニャラビでニャクニャクインニャニャクニャニャハンニャニャ。Más allá de las afueras del pequeño pueblo donde crecí, hay una vieja granja abandonada. Si conduces por el viejo camino de tierra que se dirigía hasta allí, verías ese lugar en ruinas sobresaliendo del horizonte, por lo demás plano, al cruzar una pequeña colina. Verías el letrero de madera, pintado a mano y desgastado por el clima, al pie de la colina que decía, Granja Lastenbury. Próxima parada, a la derecha. Y otro letrero toscamente pintado con aerosol debajo, que diría, los cerdos tienen que comer, oink oink. Si giraras a la derecha, pasarías por varias señales de prohibido el paso y propiedad privada antes de llegar a lo que solía ser la puerta que daba a la granja. Estaría pisoteada en la tierra, tal como ha estado desde el verano de 1953, con la alambrada de la que colgaba, doblada y retorcida tras ser derribada. Colgando torcido de esa valla, verías otro letrero pintado a mano. Bienvenido a la granja Lastenbury. Y debajo, escrito con pintura en aerosol roja brillante. Millie y Carly se reunieron con los cerdos para cenar, uff. Si por alguna razón aún te sintieras obligado a continuar hacia la granja, verías los 3 edificios principales en un estado deplorable. Tendrías claro que estás entrando en un lugar donde nadie ha vivido durante muchísimo tiempo. Si los descoloridos letreros naranjas no lo dejaran perfectamente claro, el olor a podrido y muerte te lo dejaría claro. A tu derecha habría un granero. Su techo se derrumbó cuando una enorme rama de árbol cayó sobre él durante la gran tormenta del 93. Incluso se podía ver la rama sobresaliendo del enorme agujero que había hecho. La pintura roja del granero se habría desvanecido hasta convertirse en un rosa apagado y se estaría desprendiendo a pedazos, dejando la madera podrida aún más expuesta a la intemperie. Un lado de la puerta del granero estaría inclinado junto a la abertura y el otro colgando de sus bisagras, forzado por la suerte y la voluntad del próximo viento fuerte. Más allá de la abertura, se podría ver el resto de la rama del árbol, astillada entre la hierba muerta y descuidada que crecía del suelo de tierra. A tu izquierda estaría la casa. Tu vista podría captar primero las palabras pintadas con aerosol sobre la tabla clavada sobre la puerta principal. Merle Lastenbury se pudre ardiendo en el infierno. Debajo, algún artista ingenioso ha dibujado la cara de un cerdo. Sus grandes ojos te miran fijamente sin pestañear, como si te siguieran mientras caminas por la propiedad. Sus mejillas son rosadas e hinchadas se vuelven aún más siniestras por la sangre que gotea de su hocico. Por todo el exterior de la casa, desgastado por el clima, se veían latas de cerveza y colillas de cigarrillos de niños que habían ido allí durante años para participar en retos. Ninguno se atrevía a entrar, a pesar de lo que les contaban a sus compañeros del colegio. Sin embargo, habían dejado claras sus huellas, con ventanas rotas y grafitis. Entre el granero y la casa, se veía la posilga. Postes de cerca inclinados y tablas sueltas, que rodeaban un lodazal que parecía no secarse nunca, ni siquiera en los días más calurosos. La madera del corral donde dormían los cerdos despedía un hedor a podrido y mierda, mientras uno se maravillaba de qué milagro podía mantenerlos en pie en ese estado. Mosquitos y moscas zumbaban al pasar junto a los comederos, ahora llenos de agua estancada y desprendiendo su propio hedor pútrido a cualquiera que se atreviera a acercarse. Finalmente, verías el desastre de huellas en el centro de ese lodazal. Los restos de ropas de jóvenes adolescentes bañados en sangre, y siendo basados en la leyenda urbana local. La historia cuenta que si estás en la posilga exactamente a las 2:27 de la madrugada, oirás a los cerdos. Los oirás tan claramente como si todavía estuvieran allí. También oirás algo más. Oirás los gritos de Merle Lastenbury mientras se lo comían vivo. Cómo Merle fue devorado por sus propios cerdos es un tema muy debatido en el pueblo donde crecí. Aunque el incidente ocurrió hace solo 63 años, cada uno parece tener su propia versión de la historia.
Sin embargo, te voy a contar la que más escuché de niño. Merl no era precisamente muy querido en el pueblo. La gente lo soportaba cada vez que descuartizaba un cerdo y tenía carne para vender, pero aparte de eso, nadie se detenía a sonreírle en el almacén. En aquellos tiempos, no ir a la iglesia se consideraba un pecado, y para algunos en el pueblo todavía lo es, y te convertía en un paria. Sin embargo, Merl fue un paso más allá. Una vez, estando en el pueblo vendiendo carne, el predicador lo invitó a unirse a ellos ese domingo para el servicio. Merl, siempre un hereje de reojo, respondió: No le doy mucha importancia a tu Dios ni a tu libro de tonterías. Me encantaría rezarles a mis cerdos, al menos ellos proveen. Dicho esto, le entregó el tocino al predicador y no quiso saber nada más del tema. Al parecer, el predicador no tenía nada que decir a cambio, estaba atónito por la pura blasfemia, a punto de desplomarse o hasta morir. Así que no, Merl no era muy querido por la gente de mi pueblo. Por eso, cuando Billy y Carly Jenkins desaparecieron, todo el pueblo le echó una mirada de reojo a Merl, el viejo que odiaba a la iglesia. Ahora bien, ser un forastero era más que suficiente para que las sospechas se dirigieran hacia él. Los pueblos pequeños y remotos suelen ser así. Sin embargo, había más razones para que la gente vigilara al viejo Merl. Billy y Carly habían ido en bicicleta al parque ese día. La última vez que alguien los vio, compraron helado en la tienda y se dirigían a casa. Merl también había estado en la tienda ese día, comprando pienso para cerdos y whisky de centeno. La señora Ringley, la dueña de la tienda, dijo que Merl les lanzaba a los niños una mirada que la incomodaba bastante. Aunque algunos dicen que tenía vasos de Coca-Cola y que una vez confundió un tubo de Bengay con pasta de dientes, así que puede que no fuera la testigo más fiable. El clavo definitivo en la mentalidad de justicia popular de nuestro tranquilo pueblito llegó cuando encontraron las bicicletas de los niños tiradas a la orilla del camino que conducía a la granja Lastenbury. Alguien había intentado esconderlas entre la maleza, pero al parecer, unos adolescentes que daban una vuelta por los caminos de tierra las vieron. El sheriff lo interrogó, pero la realidad era que no tenían ninguna prueba real para arrestarlo. Que las bicicletas estuvieran en el camino a su propiedad era, en el mejor de los casos, circunstancial, y nadie había encontrado los cuerpos de los niños. Merl respondió a todas las preguntas con su habitual tono despectivo y le dijo al sheriff que esperaba que encontraran a los niños. Los habitantes del pueblo no se lo creyeron. Solo tomó un par de días antes de que el padre de Billy y Carly consiguiera reunir una turba de linchadores para derribar la puerta de la granja del viejo Merl. Se convencieron de que Billy y Carly fueron asesinados por Merl y que él les había dado sus cuerpos a los cerdos. Aquí es donde la realidad y la ficción empiezan a mezclarse, porque lo que sucedió después es algo que cualquiera de los involucrados probablemente no iba a decir con la verdad. La historia oficial es que el sheriff fue a la granja Lastenbury para evitar que la turba matara al viejo Merl colgándolo en el árbol más cercano. Al parecer, tanto él como la turba llegaron demasiado tarde, ya que Merl estaba completamente borracho y desmayado en su pocilga. Los cerdos se pusieron manos a la obra con su cuerpo y no encontraron nada más que la pierna de Merl medio colgando de la boca de uno de los cerdos. Aunque nadie se lo cree, lo más probable es que la turba lo atrapara antes de que apareciera el sheriff. Probablemente lo colgaron de ese árbol roto junto al granero y estaban intentando deshacerse del cuerpo en la pocilga cuando apareció el sheriff. El problema es que, cuando los cerdos empezaron a comer, Merl empezó a gritar. Todos se quedaron atónitos. Casi jurarían que estaba muerto. Según oí, el sheriff intentó ayudar a Merl, pero el padre de Billy y Carly, junto con otras personas, lo detuvieron. Todos se quedaron parados escuchando cómo los cerdos se lo comían vivo. Cuando todo terminó, el sheriff no arrestó a nadie. No sé si fue por compasión o porque no tenía ni idea de cómo arrestar a 3/4 partes del pueblo. En algunas versiones, Merl es inocente, en otras, culpable como un demonio. He oído otras versiones donde el sheriff estaba involucrado, o donde Merl gritó una maldición sobre el pueblo mientras los cerdos se comían sus entrañas. Ya sabes cómo se propagan estas cosas, y se vuelven cada vez más falsas.
Al crecer en ese pueblo, siempre oías historias sobre el fantasma de Merle rondando la granja, cómo se le oía gritar si te parabas en la posilga justo a la hora en que se lo comían, 2:27 de la mañana. Algunos incluso contaban historias de que alguien todavía trabajaba en ese lugar allí arriba y que alimentaba a los cerdos con cualquiera que se quedara demasiado tiempo. Eran esas historias de fantasmas que se cuentan los niños en todos los pueblos. Eso fue lo que nos llevó a mis amigos y a mí a ese lugar. Queríamos ver quién tenía las agallas de pararse en la posilga a las 2:27. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algunas historias son ciertas y otras son mucho más extrañas de lo que cualquiera podría inventar. ¿Qué hora es? Mi amigo Carl abrió una cerveza y se sentó en la parte menos rota de la cerca de la porqueriza. Dejó el resto del paquete de 12 a sus pies mientras yo trepaba al otro lado y sentía mis pies hundirse en el barro al aterrizar. Espera, déjame ver. Vi a Rebeca empezar a rebuscar en su bolso. La luna la acompañó a la espalda mientras se paraba frente a nosotros, dejándola en la sombra hasta que sacó su teléfono y miró la hora. Cuando la luz le dio en la cara, vi el primer atisbo de nerviosismo en sus ojos. Son las 2:10, Dios mío, no hay señal aquí. ¿Y? ¿En serio puedes estar un par de horas sin mandar mensajes? Carl se rió y golpeó la valla con las botas. Tiró el resto de su cerveza al suelo, donde se unió a un montón de basura de gente que había estado aquí antes que nosotros. No es eso. ¿Y si pasa algo? ¿Y si necesitamos llamar a alguien? Rebeca guardó el teléfono en su bolso. La luz había desaparecido de su rostro, pero noté que estaba haciendo pucheros. No me digas que de verdad te crees estas tonterías, Becca. Echo salió un rato de detrás del granero, donde ella había ido a orinar en privado. No va a pasar nada, carajo, si solo estoy aquí es por las cervezas. Carl se rió, sacó un par de cervezas más y le lanzó una a Echo. Oí el tintineo de la lata contra sus anillos mientras rodeaba la posilga y se inclinaba sobre la madera. No me digas que tú también te crees esa historia estúpida relacionada a ese fantasma, Paul. Dijo mientras abría su bebida y daba un trago. No sé, respondí mientras bajaba la vista. Has oído bastantes historias antes. ¿Quién dice que no tienen algo especial? ¿Ves, Echo? Paul está cagándose de miedo de la supuesta historia macabra de aquel hombre cerdo que viene por ti, jajajaja. Carl saltó de la valla y empezó a caminar hacia Echo, moviendo los dedos y haciendo ruidos espeluznantes. Recibió un puñetazo en el hombro por su esfuerzo. No me preocupa el fantasma de Merle Stenbury, imbéciles. Dijo Rebeca mientras se dirigía a la parte trasera de la cafetería y recogía una lata. Me preocupa más que este lugar parezca una trampa mortal, por no hablar de los lunáticos del pueblo que puedan salir por aquí. Aquí no sale nadie. Estuve dando vueltas en el barro sorprendentemente húmedo y me apoyé en la valla. Solo chicos como nosotros, y estarían exactamente donde estamos haciendo lo mismo que nosotros. Emborracharse. Y coger. Carl levantó su cerveza y brindó por la luna. Echo hizo lo mismo e incluso Rebeca, a regañadientes, sonrió y levantó su bebida. Todos me miraron mientras me apoyaba en la valla del corral. ¿Necesitas una cerveza, joder? Echo me señaló al notar que no estaba bebiendo. Tú, señor estoico. Bajó el dedo para señalar las cervezas a mis pies. Vamos, toma la cerveza, guapo. Respondí sacando una petaca de mi chaqueta y agitándola delante de mi cara con una sonrisa. Carl vio el brillo del cromo y se dio cuenta de lo que tenía. ¡Qué cabrón eres! Me vio que bebí el resto de la cerveza en unos cuantos tragos enormes, y tiré la lata. Nos has estado ocultando algo. Eso es porque no quería que te lo terminaras todo antes de que llegáramos. Me reí, y di otro trago, sintiendo el ardor del whisky bajar por la garganta y calentarme el pecho. Carl fue a quitármelo de la mano y me apartí. Rebeca. ¿Qué hora es? Espera. Dijo con tono frustrado antes de volver a hurgar en su bolso. Hizo malabarismos con la cerveza entre las manos durante unos segundos antes de que Echo viniera y se la quitara. Volvió a encontrar su teléfono y vi que la luz lo volvía a ver con los rostros de Echo. Son las 2:24. El tiempo vuela cuando te diviertes. Dije, apartándome de Carl y entrando en el centro de la posilga. ¿Quién entra? Joder. De todas formas, no va a pasar nada. Echo terminó su cerveza y se la devolvió a Rebeca. Saltó la valla y caminó hacia el centro conmigo.
pero compartirás ese whisky. Claro. Sonreí y les tendí la petaca como cebo a los otros dos. Carl saltó sin dudarlo. Podía oír el barro crujir bajo sus pies mientras caminaba hacia donde Echo y yo ya estábamos. Hay un lodazal de 1000 demonios aquí. Bajó la vista hacia sus zapatos. No ha llovido en 3 meses. ¿Cómo cojones está tan embarrado? Siempre hay barro. Respondí cuando se acercó lo suficiente para quitarme la petaca. A los cerdos les gusta hurgar en el barro, ¿no lo sabías? Hablé con mi mejor voz de miedo. Carl fingió una carcajada y dio un trago. Paso. Rebeca estaba apoyada en la valla, mirándonos. Ahí dentro huele horrible, y a mí me da igual la cerveza. Volvió a levantar el teléfono hacia su cara. Para que lo sepan, idiotas, ya son las 2:26. Todos dejamos de hablar y nos pusimos a escuchar. En cuanto se hizo el silencio, me di cuenta de que Rebeca tenía razón. Sí que olía fatal en la posilga. Juraría que olía peor que cuando llegamos. Carl le pasó la petaca a Echo y soltó una risita. Cállense, susurré. Echo se burló de mí colocando uno de sus dedos en mis labios después de tomar un sorbo de mi whisky. Todos intentaron contener la risa mientras yo escuchaba atentamente. Ya ha pasado 1 minuto, son las 2:27 de la madrugada. Todos nos quedamos en silencio. Quizás ninguno nos creyó, pero cuando Rebeca dijo la hora, tuvimos un momento de duda. Podía oír el susurro del aire entre los pocos árboles que dispersos por la propiedad y la respiración de la gente a mi lado. Nada más. Justo cuando empezaba a relajar los músculos y a prepararme para reír, un grito agudo cortó el aire y me hizo tambalear hacia atrás. Carl también llegó a sobresaltarse al oír el grito, saltó hacia mí y resbaló en el barro. Me chocó contra mí y ambos tropezamos, destinados a caer. Extendí la mano hacia Echo e intenté agarrarla del hombro, pero no estaba preparada y también se unió al grupo, fracasando. Me llevó un segundo darme cuenta de que habíamos tocado el suelo y seguíamos cayendo. El crujido de las tablas que cubrían el agujero bajo el barro no llegó a mis oídos hasta que ya las habíamos atravesado y nos dirigíamos hacia lo que había abajo. El sonido había sido silenciado por el mismo grito que nos había sobresaltado y nos había hecho caer. Un grito que salía de la boca de Echo. Chicos. Mierda, chicos. ¿Dónde están? Podía oír a Rebeca gritar mientras recuperaba el sentido y miraba hacia arriba por el agujero en el suelo de la posilga. El cielo bañado por la luz de la luna, recortado por un techo de madera que se alzaba al menos 3 metros por encima de mi cabeza. Aquí abajo. Grité mientras Echo se levantaba de encima de mí y Carl gemía de dolor a mi lado. ¿Qué carajo acaba de pasar? Carl gritó mientras se incorporaba. Se agarraba el hombro con fuerza y pude ver sangre manchando un desgarrón en su camisa. ¡Dios mío! La cara de Rebeca apareció sobre nuestras cabezas, asomándose por el agujero que acabamos de crear. ¿Qué demonios? ¡Cuidado! No quiero que nos caigas encima. Le gritó Echo a Rebeca. Se estaba limpiando el barro de las manos y echándoselo a los pantalones, ahora cubiertos de tierra. Me puse de pie y empecé a mirar a mi alrededor. Parecía que habíamos caído en una habitación construida debajo de la posilga. Vi que había un pasillo a nuestra derecha, pero aparte de eso solo se veía el círculo de luz que nos rodeaba. Me dolía muchísimo la espalda por la caída y las costillas también porque Echo había aterrizado justo encima de mí. Respiré hondo y sentí un dolor agudo en el costado. ¿Pueden salir de ahí? Rebeca nos estaba iluminando con la linterna del teléfono y cuando levanté la vista para responderle, tuve que protegerme los ojos. ¿Puedes lanzarnos tu teléfono, por favor? Pregunté con la esperanza de que un poco de luz nos ayudara a orientarnos y a responder a su pregunta. Ninguno de ustedes tiene su teléfono. Se notaba el enfado en su voz. Todos los dejamos en tu coche. Carl por fin se estaba poniendo de pie también. A la luz de la linterna de Rebeca, pude ver que la sangre le corría por el brazo. Rebeca, con un resoplido, me dejó el teléfono justo cuando Echo se ponía de pie. Casi se me cae el teléfono cuando sentí un puñetazo de Echo en el hombro. ¿Por qué demonios me agarraste, idiota? Vi que ella tenía el ceño fruncido. Creo que me rompiste una costilla al caer sobre mí. Creo que estamos a mano, cabrón. La miré devolviéndole el ceño fruncido.
Además, la única razón por la que estamos aquí abajo es porque tuviste que soltar ese grito estúpido para intentar hacernos saltar. Pensé que sería gracioso. Basta. Carl me arrebató el teléfono de la mano y nos miró a ambos con el ceño fruncido. ¿Podemos salir de la espeluznante mazmorra de cerdos antes de que empiecen a comernos o a enrollarse? O lo que sea que vayan a hacer. Ignoré el comentario lo mejor que pude, pero incluso cuando la linterna se apartó de nosotros, vi a Echo sonrojarse. ¿Ves algo ahí abajo? Rebecca estaba tan inclinada hacia el agujero que me pregunté si querría bajar y unirse a nosotros. Carl iluminó la habitación con la linterna. Parecía una choza excavada en la tierra. Pude ver barro y tierra filtrándose entre las tablas y apelmazando los soportes que la sostenían. Tal como había notado antes, había un túnel a nuestra derecha que esperaba que condujera a una salida. Esa esperanza se hizo aún más fuerte cuando Carl pasó la luz por encima de la pared más alejada. Había símbolos extraños pintados por todas partes. Parecía casi frases escritas en un idioma que nunca había visto. Vale. Qué escalofriante. Echo me agarró la mano y me miró. Tenía los ojos muy abiertos y se notaba que estaba asustada. Al final del pasillo. Dijo ella. Tiene que haber una salida por ahí. Carl tomó la delantera y el pasillo se iluminó con la luz del teléfono. Podíamos ver los mismos símbolos extraños pintados en las paredes antes de un giro que impedía ver más allá. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué ven ahí abajo? Preguntó Rebecca de nuevo, su voz sonaba aún más nerviosa que antes. Hay un túnel. Se me quebró la voz. Me aclaré la garganta y terminé mis pensamientos. Hay un túnel aquí abajo, vamos a buscar si hay alguna salida. Echo y yo seguimos a Carl cuando entró en el estrecho pasillo. El suelo de la habitación en la que estábamos era de barro y tierra, pero en cuanto mis pies tocaron el suelo del túnel, me di cuenta de que era de madera, como las paredes y los soportes que lo rodeaban. Tengan cuidado. Oí a Rebecca gritar desde atrás de nosotros. Por alguna razón, sus palabras me aterrorizaron. Sabía que algo andaba mal en ese lugar y el miedo que me despertaba me calaba hondo a medida que nos adentrábamos en lo desconocido por debajo de la granja Lastenbury. Joder. Sabía que Mel Lastenbury tenía pintas de ser alguien con ideas satánicas. Carl fue el primero en romper el incómodo silencio cuando el túnel giró a la izquierda y la habitación que había detrás de nosotros desapareció de la vista. La única luz ahora provenía del teléfono de Rebecca. ¿De qué chingados estás hablando, Carl? Echo seguía agarrando mi mano y siguiéndome de cerca. Se había calmado un poco al salir, pero sentía que sus palmas estaban tan húmedas como las mías. ¿Qué mierda? Carl recorrió con la mano los símbolos que aún cubrían el pasillo, pintados toscamente en negro sobre la vieja madera húmeda. Esto es una puta mierda. Podría ser cualquier cosa. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Me dolía muchísimo el costado y cada respiración me subía hasta la base del cráneo. No quería oír una discusión. Podemos concentrarnos en salir de aquí. Lo que tú digas, Paul, pero te digo que hay algo malo aquí abajo. Carl se detuvo de repente y nos miró. Frente a él, el túnel se bifurcaba en dos direcciones. ¿Por dónde? A la izquierda, hacia la casa. Dijo Echo detrás de mí. O sea, la entrada tiene que ser desde la casa, ¿no? A menos que sea desde el granero, lo cual sería correcto. Dije, apoyándome en la pared un segundo con la esperanza de que eso aliviará un poco mi incomodidad. No fue así. Estábamos tan cerca del granero. No creo que estuviera ahí. Echo me tocó el hombro. ¿Estás bien? Vamos a sobrevivir. Y le respondí diciéndole sí. Probablemente tengas razón. La miré a los ojos y me sonrió con cariño. De repente, su rostro se puso como si recordara algo y buscó en el bolsillo de su chaqueta. Sacó la mano con mi petaca. Quizás quieras recuperar esto. Gracias, me reí. La petaca estaba un poco doblada y el whisky se había derramado durante la caída. Aún así, estaba dulce, se acordó de recogerla. Ojalá todavía quedara algo de alcohol. Cállate. Carl la interrumpió de repente, hablando en un susurro autoritario pero bajo. ¿Oyen eso? Todos dejamos de hablar y escuchamos ese extraño ruido. Tan intensamente como cuando el reloj dio las 2:27.
Al principio solo podía oír la respiración agitada de Eco cerca de mi oído, pero luego, débilmente, proveniente de algún lugar más profundo, oí lo que Carl había oído. El sonido de un cerdo gruñendo y chillando. Eco me apretó la mano con fuerza y supe que ella también lo oía. El sonido empezó a acercarse, pero no podía distinguir de qué túnel venía. Parecía rebotar en las paredes de una manera que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Dime que eso es solo un maldito cerdo. Dijo Eco tan bajo que casi parecía un susurro. Ojalá pudiera, pero eso no suena a un pinche cerdo. Fue la única respuesta que se me ocurrió. Estaba demasiado asustado por los estúpidos clichés de películas de terror. Carl levantó el teléfono para que pudiéramos ver y fue entonces cuando todos notamos algo. El tiempo se detuvo en las 2:27. A medida que el sonido del cerdo se hacía más fuerte, pude ver a Carl pronunciar las palabras. ¿Qué carajos es eso? El sonido de un cerdo se había convertido en un coro de gruñidos y bufidos. Parecía casi como si estuviéramos rodeados por todos lados. Apreté la mano de Eco con la misma fuerza con la que ella apretó mi mano. Sentía la columna paralizada por el miedo y la tensión en mi cuerpo me hacía gritar de dolor intenso. Apreté los dientes y cerré los ojos, demasiado aterrorizado para moverme. Entonces, los sonidos de los cerdos se silenciaron rápidamente. Como si alguien los hubiera silenciado a todos al mismo tiempo. Abrí los ojos y miré a mis amigos. Todos compartíamos la misma expresión de asombro y confusión mientras esperábamos en el túnel, ahora en un silencio sepulcral. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero mi cuerpo por fin empezó a relajarse. Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Hablé en voz baja, pero el miedo seguía siendo evidente. Carl asintió y se giró hacia la bifurcación. Señaló con la cabeza a la izquierda y Eco y yo asentimos al unísono. Al dar el primer paso, algo surgió de la oscuridad del túnel a la derecha y agarró a Carl. Vi unos brazos grandes y carnosos, cubiertos de barro rodear su torso y tirar de él hacia atrás. Se giró para alcanzarme y el teléfono se le cayó de la mano a mis pies. Intenté agarrarlo, pero mis dedos apenas rozaron los suyos mientras era arrastrado hacia la oscuridad. Aún podía oírlo gritar cuando Eco recogió el teléfono del suelo y, presa del pánico, corrió por el túnel hacia la izquierda. Tuve que tomar una decisión sobre la marcha. Intentar ayudar a Carl en una oscuridad casi total, o seguir a Eco hacia la luz por el teléfono. En un instante me di cuenta de que seguir a mi amigo en la oscuridad total después de que quién sabe qué lo atrapó, sobre todo estando herido, sería un suicidio. Me odiaría, pero me preparé y corrí tras Eco. Eco. Grité mientras empezaba a bajar por el túnel, siguiendo la tenue luz que se desvanecía con cada giro dentro del túnel. Se me había adelantado tanto que tanteaba las paredes mientras intentaba trotar débilmente hacia ella, esperando unos instantes de luz menguante en cada esquina. A lo lejos, oía los gritos y las llamadas de auxilio de Carl. Cada uno me apuñalaba con la culpa y el deseo de darme la vuelta. Aún así, mis pies me llevaban hacia la luz. Mi mente parecía dominar a mi corazón. Los chillidos de los cerdos se mezclaban con los gritos de Carl antes de que finalmente se quedó en un silencio incómodo. Sabía que, aunque quisiera, ya no había forma de salvarlo. Frente a mí, la luz finalmente se había apagado, así que empujé cada vez con más fuerza para alcanzar a Eco con la esperanza de que hubiera encontrado una salida. Sin embargo, cuando su silueta finalmente apareció a la vista, pude oírla llorar y, al reducir la velocidad tras ella, entendí por qué. Habíamos llegado a otra habitación. Es un callejón sin salida. Dije entre sollozos y respiraciones entrecortadas. Eco, volví a gritar su nombre, tocándole el hombro. Una mano le cubría la cara mientras lloraba y la otra sujetaba el teléfono a su lado, proyectando su luz hacia el suelo. Eco, no te desmorones. Tenemos que volver y salir de aquí. En respuesta, levantó la cara de la palma de la mano, con el rímel corrido por los pómulos y el rostro demacrado en una expresión de absoluta derrota. Sin decir palabra, levantó la luz y la iluminó hacia la habitación frente a nosotros para que pudiera ver. Me giré para mirar y se me heló la sangre. Contra la pared del fondo había una mesa larga, cubierta con un mantel manchado y andrajoso.
A ambos extremos de la mesa se habían colocado lo que parecían velas negras. Estaban medio fundidas, pero parecía que no se habían encendido en mucho tiempo. Junto a las velas había cráneos de cerdo, estaban separados uno del otro, de modo que su única cuenca ocular, como un vacío, nos miraba fijamente. En el centro de la mesa, adornados con flores marchitas, había 2 cráneos más. Estos cráneos eran humanos y estaban de frente a nosotros. Cada uno tenía un símbolo satánico dibujado en la frente. Otro detalle llamativo era que ambos eran muy pequeños, uno un poco más grande que el otro. Eran los cráneos de Billy y Carly Jenkins. Noté algo escrito en la pared detrás de la mesa, y levanté el brazo de Echo para poder ver lo escrito en la pared. Hice un trato con los cerdos, ahora no se van a ir. Atrapados aquí en la oscuridad y exigiendo ser alimentados. Oía el sonido de los cerdos moviéndose en los túneles detrás de nosotros. Agarré a Echo del brazo y la jalé hacia la habitación. Nos acurrucamos en un rincón y nos esforzamos frenéticamente por apagar la luz del teléfono. El sonido de los cerdos se acercaba, una vez más un coro de chillidos y gruñidos que me hizo sentir como si estuviera en medio de una granja de cerdos en plena actividad. El ruido estaba a la vuelta de la esquina cuando la luz se apagó, dejándonos en total oscuridad. Bajo el horrible sonido de los cerdos, oía a Echo gimotear mientras se aferraba a mí. Sus brazos me apretaban el abdomen con tanta fuerza que sentía el dolor de las costillas subir hasta el cerebro. De repente, el ruido de los cerdos se desvaneció y se hizo el silencio, el mismo silencio que había reinado cuando se llevaron a Carl. Cuando lo que fuera que estuviera en los túneles con nosotros salió directamente de la habitación en la que estábamos, sentí algo rodar por mi mejilla. No estaba seguro de si era una lágrima o una gota de sudor. El aire era denso y apestaba a mierda y podredumbre mientras se movía justo delante de nosotros. Estaba demasiado oscuro para ver, pero aún así cerré los ojos, demasiado asustado para siquiera vislumbrar lo que podría haber delante de mí. Sentí el aliento caliente de Echo en mi mano mientras le tapaba la boca con la esperanza de amortiguar cualquier ruido. Podía oír a la criatura olfateando el aire. Cada vez que inhalaba, emitía un gruñido sordo. Estaba justo delante de nosotros, tan cerca que podía extender la mano y tocarla. Me temblaba el cuerpo e hice todo lo posible por calmarme, pero al moverme ligeramente para intentar empequeñecerme, sentí que la petaca se me resbalaba del bolsillo y caía al suelo con un sonido metálico hueco que delataba nuestra presencia en la oscuridad. Sentí algo plano y húmedo que de repente me tocaba la cara. Al principio pensé que era la lengua de la criatura, pero volvió a respirar y lo sentí en la cara. La criatura tenía la parte plana de su nariz pegada a mi mejilla y podía sentir la mucosidad de sus fosas nasales resbalándome por la piel y la boca. Apreté los labios e intenté contener las náuseas. Se movió de mí hacia Echo y, en cuanto la tocó, gritó contra mi mano y la sentí retorcerse. Unos chillidos agudos llenaron el aire. Eran tan fuertes que pensé que me reventarían los tímpanos. Agarró a Echo y empezó a arrastrarla. Sentía sus dedos clavándose en mis costados mientras gritaba y se retorcía. La rodeé con mis brazos y la sujeté con fuerza mientras me rogaba que no la soltara. Eres mía. Escuché una voz ronca salir de su garganta. Por fin abrí los ojos. En la oscuridad no podía ver mucho más que una enorme y deforme mancha de sombra. Las piezas esenciales que componen a un hombre estaban ahí: brazos, piernas, torso y cabeza. Sin embargo, toda la figura estaba encorvada de una manera que la hacía parecer menos que humana. Su cuello parecía hundido en el cuerpo y su cabeza albergaba un rostro alargado. Cuando giró hacia mí, vi que sus ojos brillaban en la oscuridad. Finalmente, Echo fue arrancada de mis brazos y lanzada al otro lado de la habitación con tanta fuerza que pude oírla golpearse contra la pared del fondo. Observé la enorme figura acercarse lentamente y escuché sus gritos mientras se encorvaba sobre ella. Mis manos recorrieron la oscuridad a mi alrededor buscando el teléfono. Necesitaba iluminar a esta cosa. Si la oscuridad no podía ayudarnos, tenía la vana esperanza de que la luz sí. El ruido de los cerdos volvió a sonar fuerte. En mi cabeza, podía ver sus bocas espumosas, ansiosas por desgarrar carne y hueso hasta no dejar nada. Mis dedos tocaron un plástico duro y rápidamente recogí el teléfono y lo apunté hacia la cosa. Excepto que la cosa no estaba allí.
Pude ver a Echo retorciéndose en el suelo, sujeta por una fuerza invisible. Podía oírla gruñir y chillar junto con el coro de cerdos invisibles a mi alrededor. Sin embargo, la sombra bestial y deforme no estaba allí. Un gran trozo del hombro de Echo desapareció. La sangre manaba de su herida sobre su camisa, mientras sus gritos se hacían aún más fuertes. Dios mío. Paul. Ayúdame. Me gritó. Me puse de pie y corrí hacia ella mientras la cosa que no podía ver levantaba su mano. Entonces su mano desapareció y fue reemplazada por un muñón sangrando. La maldita cosa se la estaba comiendo. Al moverme, la luz cambió y la sombra volvió a aparecer. Podía oírlo masticar y lo vi jadear con fuerza mientras casi se atragantaba con su comida y escupía los anillos de Echo. Vi el brillo plateado en el borde de la luz al acercarme. La criatura rió y resopló de una forma que, de repente, la hizo más humana y aterradora. Se abalanzó hacia atrás con un brazo carnoso justo cuando me acercaba, me golpeó las costillas heridas y caí de bruces otra vez, aullando de dolor. Yacía en el suelo de tierra, agarrándome el costado con una mano y la luz con la otra. Respiraba con dificultad, llena de arena, mientras la criatura seguía devorando a Echo. Podía oír cómo sus gritos de auxilio empezaban a debilitarse a medida que la desgarraba brutalmente. Para cuando la luz volvió a iluminar lo que estaba sucediendo, su abdomen estaba destrozado y veía cómo sus intestinos se desvanecían en la nada. Con un último grito ahogado en sangre, me alcanzó. Fue entonces cuando su rostro desapareció. Con todas mis fuerzas, me puse de pie y corrí. No miré atrás, ni siquiera mientras el coro de cerdos continuaba su festín. Ignoré el dolor lo mejor que pude, dejando que las lágrimas me escocieran en los ojos. Ignoré el dolor y corrí. La luz me ayudó a guiarme de vuelta por los pasillos tortuosos. Podía oír a la criatura moviéndose por los túneles detrás de mí. Sus pasos sacudían el suelo y cada vez que emitía uno de sus gruñidos o resoplidos guturales, llenaba todo el subsuelo con el coro de cerdos. Encontré el camino de vuelta a la bifurcación original donde la encontramos y di un giro brusco por el túnel por el que Carl había sido arrastrado originalmente. Esperaba con todas mis fuerzas que hubiera una salida de aquel lugar. Si seguía corriendo, si dejaba que mi voluntad de sobrevivir superara la sensación de mi cuerpo desgarrándose, podría lograrlo. Los nuevos pasillos eran iguales a los anteriores. El mismo símbolo bordeaba las paredes, la misma pasarela de tablas que delataba cada paso con el fuerte y pesado golpe de mis botas contra la madera. Eres mío, todos son míos. Gritó la cosa a mis espaldas. Su voz áspera denotaba codicia. Una necesidad de destruirlo todo. Es difícil describir la sensación que me invadió las pocas veces que habló. Era la sensación de estar escuchando algo que no solo tenía el deseo de devorarlo todo, sino también la capacidad de hacerlo. Doblé hacia otra esquina y esperé estar cerca de la casa, con la esperanza de encontrarme directamente con un sótano o algo que me llevara de vuelta a la superficie. Me dolían los pulmones y el costado me enviaba pulsos agudos al cerebro cuando mi linterna vislumbró lo que había en la habitación, que apareció de repente frente a mí al doblar la curva. Lo primero que vi fueron unas escaleras. La madera estaba podrida y se estaba cayendo a pedazos, pero con suerte me sujetarían lo suficiente como para llegar a la trampilla del sótano, que probablemente conducía a la superficie. La segunda fue otra mesa, muy parecida a la que Echo y yo habíamos visto en el otro túnel. La mesa estaba adornada con velas negras apagadas y detrás había otro mensaje garabateado con lo que parecía sangre fresca. Los cerdos proveían, oh, queridos cerdos, proveían. Las palabras goteaban, lo que fuera que estuvieran escritas, sobre lo que quizá fuera una estatua de madera tallada de un cerdo de unos 60 centímetros, pegada a la pared. El cerdo estaba sentado en un trono con la cara vuelta hacia el techo. Parecía que tenía la boca abierta para atrapar las gotas de sangre que caían sobre él. Toda la escena estaba enmarcada a ambos lados por una pila de cerdos muertos, podridos y apestosos. Respiré hondo y sentí tantas arcadas que me obligó a taparme la boca con la manga. El sonido de la cosa se acercaba cada vez más en los túneles, así que contuve las ganas de vomitar y entré en la habitación. El suelo de tierra se hundía al rozarlo con mis botas. Podía ver charcos de un rojo oscuro surgir del barro a cada paso y me di cuenta de que el suelo estaba empapado de sangre. Eres mío.
La cosa volvió a gritar, a la vuelta de la esquina. Mi ventaja casi se esfumó mientras miraba boquiabierto la mesa ritual. Corrí hacia las escaleras y las subí sin mucho cuidado. Casi me caigo antes de llegar arriba, ya que uno de los escalones se derrumbó por completo bajo mi peso, pero al empujar la puerta del sótano, esta se negó a moverse más de 1 centímetro. Un candado la mantenía cerrada desde fuera. Pensando rápido, bajé las escaleras de un salto y agarré la estatua del cerdo de la mesa con la esperanza de que tuviera el peso suficiente para abrirme paso a empujones. Al apartar la luz de la puerta para volver a subir, la cosa apareció a la vista. Estaba en la entrada de la habitación, nada más que una masa gigante de sombras que emitía los sonidos de un animal horrible intentando convertirse en hombre. Saltó hacia mí y yo di un salto hacia atrás, tirando el teléfono al suelo. La luz era inútil y necesitaba ambas manos para, con suerte, abrir la puerta del sótano de un golpe. Subí las escaleras a toda prisa y llegué a la puerta justo cuando la cosa se estaba acercando de nuevo. Preparé un buen golpe y puse el poco impulso y fuerza que me quedaba. La mano de la cosa me agarró el pie justo cuando la base de la estatua del cerdo golpeó el candado, pero no con la fuerza suficiente para romperlo. Solté un grito primitivo y me dejé caer en el escalón para poder usar el otro pie e intentar quitármelo de encima. Podía oírlo reír mientras los cerdos chillaban pidiendo comida. Paul. Oí gritar a Rebeca desde fuera. Paul, ¿dónde están, carajo? Estoy escuchando muchos gritos horribles. Rebeca. Estoy en la puerta del sótano. Pateé con saña con mi pierna libre mientras la enorme mano de la cosa me agarraba la pantorrilla. Sácame de aquí, carajo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Aguanta. Escuché su voz desvanecerse mientras luchaba por mi vida. Sentí la boca de la cosa envolver mi bota. Sus dientes apenas rozaban la superficie. Volví a golpear a la estatua, pero esta vez hacia su cara. Sentí el contacto con la madera y oí el chasquido de la carne golpeada. La cosa chilló de dolor y se tambaleó solo un instante antes de abalanzarse hacia mí y arrancarme la mitad del pie derecho de un mordisco. Al principio no sentí dolor, ni siquiera me di cuenta de lo que acababa de pasar. Una repentina sensación de frío recorrió casi todo mi cuerpo y luego una oleada de calor recorrió lo que quedaba de mi pie arrancado. Oí como masticaba mientras me devoraba y el sonido de Rebeca golpeando la cerradura con algo pesado. Cuando comprendí la realidad, empecé a gritar y a golpear la estatua con fuerza para alejarla. Se tragó lo que había arrancado de mi pie y volvía a por el resto cuando Rebeca finalmente desprendió la cerradura de la puerta y esta se abrió sobre mi cabeza. La luz de la luna inundó la escena. No desapareció bajo el suave resplandor azul. Pude ver su horrible rostro mirándome con ojos demasiado humanos. Era la cara de un cerdo destrozado. El hocico era un espectáculo retorcido y deforme, goteando sangre y mocos. Unos dientes amarillentos sobresalían de la parte delantera de su boca, con colmillos afilados a ambos lados, que aún tenían trozos de carne pegados. Su piel parecía correosa, gris y salpicada de pelo espeso y erizado. Parecía un cerdo deforme en muchos sentidos, pero en otros parecía aterradoramente humano. En ese breve instante, me encontré con sus ojos y lo que me devolvió la mirada no eran los de un animal, sino los de un hombre. Había en ellos una inquietante comprensión de que recordarlo, incluso ahora, me hiela la sangre. Peor aún era su sonrisa, una sonrisa tan siniestra que era imposible que fuera accidental. Se estaba tragando lo que le quedaba de sangre y sonreía con los dientes manchados de rojo para hacerme saber cuánto lo disfrutaba. Sentí las manos de Rebeca agarrándome por debajo de los brazos y empezar a sacarme del sótano justo cuando la criatura se abalanzaba de nuevo hacia adelante por más. Empujé la estatua hacia sus fauces abiertas justo cuando mi cabeza tocaba el aire fresco de la noche. Observé cómo el hombre cerdo se desplomaba instintivamente y la madera se astillaba bajo el poder de sus fuertes mandíbulas. El coro de cerdos chilló de una forma que sonó más aterradora cuando la criatura miró hacia abajo y se dio cuenta de que lo que acababa de morder no era mi cuerpo, sino la estatua. Rebeca me sacó completamente al descubierto y, en cuanto mis piernas se apartaron de la puerta del sótano, me lancé hacia adelante para cerrarla. Dentro pude ver al hombre cerdo subiendo corriendo las escaleras y extendiendo una de sus manos ensangrentadas para agarrarme una vez más.
para arrastrarme a la oscuridad con él una última vez para que pudiera terminar con su comida. Los cerdos tienen que comer. Gritó, seguido de los gruñidos y chillidos de rigor. Cerré la puerta del sótano de golpe cuando se acercó a mí y aulló de rabia. Esperaba que la madera se astillara hacia arriba cuando el enorme monstruo porcino irrumpiera, listo para comernos a Rebeca y a mí, pero no pasó nada. El aire se quedó quieto. El sonido de los cerdos chillando y gruñendo anticipando su sangrienta comida había cesado, reemplazado por los gemidos de esfuerzo de Rebeca mientras me arrastraba hacia la entrada de la casa, lejos de la puerta del sótano. Aún así, esperaba que la cosa viniera disparada hacia nosotros al doblar la esquina y morir horriblemente, pero aquella criatura estaba atrapada en la oscuridad, de alguna manera atrapada en ese sótano. ¿Qué demonios pasó? Preguntaba Rebeca entre gritos de Dios mío, una y otra vez. Estaba demasiado cansado mentalmente para responder adecuadamente. Finalmente me dejó caer sobre la hierba muerta que cubría el césped frente al cadáver de la casa Lastenbury. Pude ver al cerdo de dibujos animados de piel rosada con la boca llena de sangre mirándome desde la puerta antes de que Rebeca se arrodillara a mi lado y, por suerte, me tapara la vista. Paul. Me dio una ligera bofetada en la mejilla para intentar mantenerme consciente. La pérdida de sangre empezaba a pasarme factura y mi visión se oscurecía. Paul, ¿dónde están Carl y Echo? No te duermas, puta madre. Conseguí esbozar una respuesta delirante, lo único que creo que mi mente pudo reunir antes de desmayarme. Cité al mismísimo Merl Lastenbury. Me daría más pena rezarles a mis cerdos. Lo último que vi fue su expresión de confusión al cerrar los ojos. Al menos proveen. Desperté días después en un hospital. Rebeca me arrastró de los brazos hasta su coche y me llevó al pueblo para buscar ayuda. Después de haber llegado, con una expresión de enojo, me reprendió por haber tirado su teléfono. Le conté la historia a la policía, y me miraron como si estuviera loco. Dijeron que habían registrado el sótano de la granja Lastenbury, y no encontraron túneles, altares, sangre, y, desde luego, ningún hombre cerdo. Lo único que sí encontraron fue a un vagabundo que vivía arriba en la casa abandonada. Al parecer, llevaba allí un tiempo. Dijeron que encontraron sangre en sus botas y el teléfono de Rebeca en su poder. Los oficiales lo acusaron injustamente, por mucho que insistiera en que no era él a quien había visto esa noche. Me llamaron testigo poco fiable. La teoría que corría por el pueblo era que me inventé la historia para llamar la atención o para lidiar con lo que vi. Ni siquiera Rebeca me apoyó cuando la policía me dijo que no había ningún agujero en el suelo de la posilga y que las cosas no pudieron haber sucedido como afirmamos al principio. Sin embargo, oí rumores por el pueblo de que, poco después de que la policía registrara la granja, la gente oyó detonaciones de explosivos por allí. No sé por qué derrumbarían los túneles y ocultarían lo que encontramos. No sé hasta qué punto el pueblo podría soportar una mancha sucia del legado de Merl Lastenbury, o por la maldición que dio Merl antes de morir, o por otra cosa. Habían ofendido tanto las creencias católicas más arraigadas de los líderes del pueblo que tuvieron que ocultarlo. Sin embargo, una vez más, los rumores se extendieron entre los habitantes del pueblo, y mi historia se volvió a repetir, igual que la de Merl. Hay quienes dicen que no fue el vagabundo el responsable de haber asesinado brutalmente a Carl y Echo. Hay quienes dicen que había gente importante dentro del gobierno de aquel pueblo, que sabían exactamente qué se hacía en la granja Lastenbury, y que no querían que nadie lo descubriera. Hay quienes dicen haber visto pequeños santuarios dedicados a los cerdos en las oficinas de los líderes más influyentes del pueblo. Hay quienes dicen que si vas a la granja Lastenbury, puedes ver dónde se hundió el suelo por los túneles derrumbados bajo la posilga. Dicen que si te paras cerca del granero, o en la casa a las 3 de la madrugada, podrás oír los chillidos y gruñidos de los cerdos mientras comen. Dicen que podrías oír los gritos de Carl y Echo al ser comidos vivos en la oscuridad. No necesito ir a comprobarlo yo mismo. Yo les creo.